aprovechando que es usted hematólogo, soy doctor en bioquímica. Doctor en bioquímica. A la presentación no he entendido bien. Que soy doctor en bioquímica, hematólogo no. Aunque trabajo en el servicio de hematología y oncología. Eso es. Bien, la pregunta era ¿qué conflictos pueden desarrollar las enfermedades del cáncer, los cánceres de la sangre en general y concretamente el mieloma múltiple? Sí, gracias. Bueno, aquí hemos comentado un poco brevemente, pero suele haber un conflicto de pérdida de la autoestima. Es decir, enfermedades de la sangre y de la médula ósea suelen tener que ver con conflictos de pérdida de la autoestima. Claro, en cada persona habría que profundizar los matices, ¿no?, de esa pérdida de la autoestima, cuando empezó y por qué. Pero en general tienen ese factor denominador que es la pérdida de la autoestima. Yo sé que por otras veces que tú practicas el Reiki en pacientes que tienen distintas enfermedades, pero yo te quería preguntar, vale, practicas el Reiki, hay mejorías, pero la enfermedad, ¿se la puede curar con el Reiki, por ejemplo? Yo soy de la opinión que sí. Donde voy, ¿no? Porque sí, claro, si curamos por fuera, aunque tú hagas mucho Reiki, la persona sigue con su emoción. Sí, efectivamente. Es decir, el Reiki por sí mismo para mí no es suficiente. El Reiki, la transmisión de energía siempre tiene un efecto benéfico, pero si una persona sigue con su conflicto emocional, el efecto de la energía será pasajero, porque a nivel emocional volverá a generar el malestar. Hay que tener en cuenta que el cuerpo energético es el primero que sufre los impactos de los conflictos emocionales. El cuerpo energético es el que vitaliza el cuerpo físico. Tú puedes intentar pasar energías para que ese cuerpo energético se reconecte, pero si la persona no resuelve el conflicto emocional, será una recarga transitoria, como el que se queda sin batería en el coche, va otro, le mete las pinzas y lo carga, pero si la batería está mal, pues volverás al día siguiente a enchufar el coche y no arrancará. Por lo tanto, hemos de ver el Reiki como una terapia que ayuda, pero no podemos pedirle al Reiki que cure las enfermedades por sí mismo. Sí que es cierto que hay enfermedades que están en fase de solución. Cuando está en fase de solución, el Reiki ayuda a que esa recuperación sea más rápida. Y entonces da la sensación de que el Reiki es el que cura la enfermedad. Pero era porque esa persona ya está en fase de solución. Por lo tanto, opino lo mismo que tú, que hay que hacer un trabajo más profundo con uno mismo y que la clave de la curación está en uno mismo, más que en lo que puedan hacer los demás por ti. Vale, pero ya hay muchas terapias que también te ayudan a superar un poco estas situaciones y tal. Pero claro, tampoco no es... ¿Cómo? A ver, no sé explicarte. Vas a una terapia alternativa que te puede hacer la cuenta de esta emoción o no. No sé. Claro, es que... hablar un poquito por este tema. Claro, yo no puedo... Yo puedo dar a conocer lo que yo hago. No sé cada persona cómo enfoca el tratamiento emocional, ¿no? Para mí es vital que la persona llegue a saber cuál es el problema emocional que tiene. A veces la enfermedad te da la pista. Es decir, enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama intraductal, conflicto de separación o pérdida de ser querido. El cáncer de mama intraductal ya es fase de solución de conflicto, con lo cual ahí ya una parte del trabajo emocional ya está hecho. Lo que hay que ayudar es a acompañar a que no haya una recaída en el conflicto y a tratar la parte física. Pero sí que es cierto que a la persona que está en el conflicto le cuesta bastante reconocer el conflicto que tiene, si no, no hubiera llegado a ser tan fuerte, porque si uno lo reconoce, intenta solucionarlo. Entonces el trabajo es ayudar a esa persona a que reconozca el conflicto y a que se ponga manos a la obra para solucionarlo. Pero claro, el trabajo, nadie puede resolver el problema que tú tengas, has de ser tú mismo, ¿no? Entonces la terapia debe ir orientada a que tú consigas identificar el conflicto e intentes resolverlo. Y a veces eso uno no lo quiere hacer. Todo el mundo se quiere curar de la enfermedad física, pero no todo el mundo quiere cambiar emocionalmente. Y eso hace que muchas veces no se consigue la mejoría física porque uno no se trabaja suficiente el interior. Podríamos decir que el cáncer de próstata puede tener dos orígenes. Uno podríamos hablar el origen digamos más común, que suele ser cuando ya llega la etapa de la ancianidad. En estos casos suele ocurrir
que digamos, funcionalmente la actividad sexual tiene un declive físicamente. Lo que pasa es que muchas veces la persona no asume que su cuerpo ya no está preparado para tener esa actividad sexual y le fuerza, le obliga a tener una actividad mayor de lo normal. El cuerpo responde a esa petición aumentando la producción de hormona sexual masculina. ¿Y cómo lo hace? Aumentando el tamaño de la próstata. Es decir, que la próstata en ese caso está intentando responder a una exigencia de mayor actividad sexual de la que el cuerpo en ese momento puede tener. Eso sería, digamos, un caso más común, que es un tema de la edad y de eso, no querer asumir que el cuerpo no está en el nivel de poder dar de sí tanto como en la etapa de la juventud. Pero hay otros cánceres de próstata, sobre todo en la gente joven, que suelen ser conflictos relacionados con la sexualidad. Muchas veces son conflictos que tienen que ver con el tema de las relaciones de pareja. Entonces, si esa persona, por ejemplo, viene a ser el equivalente a los quistes de ovario en la mujer. El quiste de ovario en la mujer suele ser conflicto en que la mujer no ha desarrollado su sexualidad como quisiera. Eso puede venir por diferentes motivos, por la educación sexual represiva, o porque la relación de pareja es insatisfactoria emocionalmente, y también lo puede ser también físicamente, o por cualquier motivo, ¿no? La cuestión es que su sexualidad no es satisfactoria para ella, y esto genera una desvalorización con connotación sexual que se intenta compensar por un aumento de la producción sexual femenina. Pues el cáncer de próstata es el análogo, pero en el hombre, cuando no ha habido una expresión de la sexualidad como uno quisiera, y esto puede tener que ver también con temas de relación afectiva. Por ejemplo, no haber encontrado a nadie que la ame, que lo ame en este caso, es decir, que la relación de pareja ha sido mala a nivel emocional y también con repercusión en la sexualidad. Es decir, puede haber diferentes motivos, pero yo distinguiría esos dos. ¿Todas las enfermedades tienen que ver con la parte emocional? No, para nada. Todas sería mucho decir. Hay enfermedades que están causadas por causas físicas. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias del fumador son por causa física. O personas que han estado expuestas a agentes contaminantes, incluso también la alimentación influye. Pero estos suelen ser enfermedades que suelen aparecer en la vida, digamos, más a largo plazo, por un desgaste del organismo. Pero si es una enfermedad que aparece en la etapa, digamos, en la juventud o en la etapa adulta, repentinamente, y hay algún antecedente de conflicto emocional, hay que mirar por ahí, porque también es cierto que hay enfermedades de origen genético, congénito, y que muchas veces son de nacimiento, y ahí no hay una causa emocional. Pero conociendo más o menos la historia de la persona, lo que ha vivido, es relativamente fácil saber si viene de origen emocional o es por otro motivo. Una última pregunta y lo dejamos. Perdón, no te he oído. Cáncer de páncreas, sí. Conflicto indigesto. Por ser los conflictos indigestos afectan tanto al tracto digestivo como a los órganos que participan en la digestión. Son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, cuando hay un conflicto que afecta al páncreas, cuando hay un conflicto de tipo indigesto, el páncreas puede ser uno de los órganos afectados. Esto así como pincelada general. Luego habría que conocer a la persona para definir exactamente en qué consiste ese conflicto indigesto. ¿Perdón? Sí, el riñón tiene mucho que ver con cuando uno se siente herido en la sensibilidad. La causa, digamos, emocional es que la persona se siente herida en la sensibilidad. Bien es cierto que también hay casos de enfermedades de riñón que también pueden estar causadas por déficits orgánicos, pero por pérdida de sensibilidad, por sentirse herido en la sensibilidad es uno de los casos. Para el doctor Hammer no hay trasvases de células. Lo que puede estar ocurriendo es que hay un conflicto adicional,
que afecta al pulmón. Sería, por ejemplo, un conflicto de miedo. A veces el diagnóstico de una enfermedad grave te activa un conflicto de miedo y ese conflicto de miedo activa la enfermedad del pulmón. O puede haber a veces que haya dos conflictos simultáneos y cada uno de ellos afecta a uno de los órganos. Has hablado de dos tipos de cáncer de mama. Uno de ellos es hormonal. Siempre suele haber un componente hormonal en muchos de los cánceres, tanto en el glandular como en el intraductal. Sí que es cierto que el glandular suele ser más hormonodependiente, pero digamos que la parte hormonal sería una parte intermedia, es decir, no sería la causa fundamental, sino que habría un conflicto que acaba alterando, por ejemplo, la regulación hormonal, y esto es lo que provocaría la enfermedad después. Es decir, que la terapia hormonal más bien interviene para eliminar o atenuar el síntoma, más que de curar la enfermedad. Por eso habría también que ver si esa persona tiene un conflicto, intentar resolverlo para que realmente la recuperación de la salud sea completa, no solo sea enmascarar el síntoma, porque es cierto que a través de la administración de hormonas tú puedes detener o retrasar el crecimiento celular, pero esto será un parche, porque en cuanto dejes de administrar las hormonas, volverá a producirse el crecimiento, o incluso el cuerpo se resiste a que quieras evitar ese proceso, volviéndose un poco como que el tratamiento deja de tener el efecto. Aquí es cuando se habla de las resistencias a los fármacos. Por eso creo que la parte emocional es importante mirarla y no solo quedarse con los tratamientos físicos. Buenas tardes. ¿Se sabe si el origen de los tumores cerebrales pequeños es también de las soluciones? El doctor Hammer dice que toda enfermedad primero pasa por el cerebro y que en la fase de solución también el cerebro tiene su proceso. Y el proceso del cerebro primero es una inflamación y luego una regeneración del tejido que a veces requiere del crecimiento de unas células que se llaman células gliales, que son células que alimentan a las neuronas. Y estas células pueden generar un crecimiento, y esto es lo que la medicina conoce como tumor cerebral. Es decir, que los tumores cerebrales también serían la fase de solución de un conflicto que puede ser de diferentes facetas, pero que sí que ha sido un conflicto bastante intenso, porque si ha llegado a haber un crecimiento de esa naturaleza es porque el conflicto es bastante intenso. Es decir, que ahí también puede haber un conflicto emocional anterior. Si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias.